Hola a todos, bienvenidos al canal. Les saluda el profe Javier. El tema que les traigo ahora es sobre los ácidos carboxílicos, cuya fórmula general es RCOOH. Veamos algunos ejemplos de ácidos carboxílicos. De acuerdo a su nomenclatura IUPAC, por supuesto que todos se van a nombrar anteponiendo la palabra ácido. Tomamos la raíz del alcano correspondiente y al final le agregamos oico. Veamos el primer ejemplo. Tiene un solo carbono, viene del metano, por lo tanto su nombre correspondiente es ácido metanoico. Aquel ácido que tiene dos átomos de carbono se llamará ácido etanoico. El que tiene tres átomos de carbono, ácido propanoico. Al que tiene cuatro átomos de carbono, ácido butanoico. Y el que tiene 5 átomos de carbono, ácido pentanoico. Continuamos con más ejemplos. Tendremos la estructura que tiene 6 átomos de carbono, viene del hexano, por lo tanto su nombre corresponderá a ácido hexanoico. El que tiene 7, ácido heptanoico. El que tiene 8, ácido octanoico. El que tiene 9, ácido nonanoico. Y el que tiene 10, ácido decanoico. Como verán, es muy sencillo poder nombrarlos y al mismo tiempo también poner su respectiva estructura. Veamos un ejemplo. Observen cómo están dispuestos los carbonos en esta estructura. Vemos que tiene un paréntesis, fuera del paréntesis existe un 4. Contando todos los átomos de carbono, son en total 7. Veamos un segundo ejemplo. Veamos esta estructura, un poco más reducida, pero en total tenemos 7 átomos de carbono. Veamos el siguiente ejemplo, ahora con todos sus carbonos lineales, que de la misma manera tenemos en total 7 átomos de carbono, y en todas ellas tenemos 7 átomos de carbono. Solamente que escribimos diferente lo que es esta estructura, pero estamos hablando que corresponde al mismo ácido, ya que en total tiene 7 carbonos. Lo que hace la diferencia, pues es cómo está representada su estructura. Este tipo ácido se llamará ácido heptanoico. Viene del heptano porque tiene 7 átomos de carbono, el alcano correspondiente, como es un ácido, agregamos al final oico. Ahora observen la siguiente estructura. A partir de esta estructura, si observamos la misma, podemos ver a simple vista que aparentemente puede ser la horizontal como cadena principal. Más sin embargo, observen el carbono número 2, en donde tenemos otro carbono que baja y son precisamente 2 carbonos. Por lo tanto, vamos a numerar. Recuerden que hay que numerar el mismo carbono que pertenece al grupo funcional, ya que se toma en cuenta, y vamos a dar el seguimiento a partir del carbono número 2, el que baja. Observen la estructura de la derecha, que estamos hablando de lo mismo para no equivocarnos. Entonces, este carbono que tiene un 2 es exactamente lo mismo con su estructura más completa, semidesarrollada. Esta sería la fórmula desarrollada. Pudiéramos confundirnos ahí, hay que tomarla en cuenta y poderla escribir si aún no estamos familiarizados con este tipo de estructuras. De tal manera que ese sería el carbono número 3 y ese sería el carbono número 4. De tal manera que lo vamos a relacionar con el alcano correspondiente que tiene 4 átomos de carbono y que al final le vamos a agregar oico. Entonces, tomando en cuenta la cadena principal, la que se señalan las flechas, de tal manera que encerramos con un óvalo la ramificación, es decir, lo que no forma parte de la cadena para proceder a nombrar. En este caso, esta ramificación lleva el nombre de metil, ya que tenemos un solo carbono. Y ahora sí, conociendo, podemos dar su respectivo nombre. Sabemos la cadena principal, sabemos la ramificación, cómo se llama, y el número de carbonos
que tiene la estructura. Por lo tanto, esta estructura recibirá el nombre de ácido 2-metil-butanoico. Sigamos con otro ejemplo. Observen la siguiente estructura. De aquí podemos considerar la horizontal como cadena principal, pero en el penúltimo carbono tenemos otro carbono que sigue, de tal manera que en cualquiera de los dos casos se puede elegir la cadena principal. Vamos a tomar en cuenta como cadena principal la horizontal y en el penúltimo carbono, de acuerdo a la flechita que nos indica, vamos a tomar como cadena principal. Por lo tanto, numeramos los números de carbono que van a formar parte de la cadena principal, de tal manera que en total tenemos 6 átomos de carbono. Relacionándolo con el alcano correspondiente que tiene 6 átomos de carbono, sería el hexano. Una vez localizada la cadena principal, encerramos en un óvalo lo que son las ramificaciones. E identificamos estas ramificaciones que tenemos en el carbono número 3 al etil y en el carbono número 5 al metil. De tal manera que, de acuerdo a esta estructura, conocemos cuál es su cadena principal, cuántos carbonos tiene, sus ramificaciones y cómo se llaman. Por lo tanto, ya podemos indicar cuál es su respectivo nombre. En este caso, es el ácido 3-etil 5-metil hexanoico. Veamos otro ejemplo. Ahora, a partir del nombre, tenemos ácido 2-metilpropanoico. Cuando nos basemos en base al nombre, vamos a tomar en cuenta lo que es la última palabra. Es decir, el nombre que recibe al final lo vamos a tener en cuenta porque nos indica el número de carbonos que tiene la cadena principal. Y en este caso, dice propano. Quiere decir que el alcano correspondiente es aquel que tiene 3 átomos de carbono. Por lo tanto, vamos a escribir esa estructura con sus 3 átomos de carbono, ya que esa es la cadena principal. Y ahora vamos a poner las ramificaciones que tiene, que me está indicando aquí, que me dice 2-metil. Quiere decir que numeramos número de carbonos, 1, 2, y por supuesto que en ese 2 vamos a incluir al metil. Y de esa manera ya tenemos nuestra estructura que lleva por nombre ácido 2-metil propanoico. Veamos otro ejemplo. A partir del nombre, vamos a poner su respectiva estructura. Y precisamente nos vamos al final, nos dice octano. Eso significa que la cadena principal tiene 8 átomos de carbono, ya que me está diciendo octano. El alcano correspondiente, pues es aquel que tiene 8 átomos de carbono. Escribimos esos 8 átomos de carbono, los numeramos. En total, 8 átomos de carbono. Y ahora sí, hay que incrustar lo que me dicen las ramificaciones para que continuemos con su estructura. Aquí me está diciendo que en el carbono número 5 está el etil. Agregamos el etil a la estructura. Y en el carbono número 7, el metil. Y ese sería un ejemplo de esta estructura. Espero que hayan comprendido este video, que les haya servido. Denle clic si les gustó y nos vemos en uno próximo. Hasta luego.